El lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario federal podrá ganar más que el presidente de la República y elimina la pensión vitalicia que otorgaba a los exmandatarios. Para profundizar en este tema, recibimos en 21 Noticias al doctor Óscar Valdés Ramírez. Él es abogado constitucionalista. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Sobenes. Bueno, pues sin la firma del Ejecutivo, el lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta ley. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Mira, primero que nada, vamos a recordar que esto se dio porque los ministros de la Corte ganan más de $500,000 de pesos. Y cuando les dijeron que se bajaran el sueldo, pues dijeron no, sencillamente no lo vamos a hacer. Y entonces esto ocasionó que dijera que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Esta ley va dirigida para ellos y también va dirigida para el Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar muy claro, el problema es que la gente no entiende. La Corte y el Poder Judicial son dos cosas completamente distintas. El artículo 94 de la Constitución te dice que el Poder Judicial de la Federación se compone por la Suprema Corte, por jueces y magistrados, por el Consejo de la Judicatura Federal y por un tribunal electoral. Ellos integran el Poder Judicial. Los que ganan $500,000 somos 11 ministros, no los jueces y los magistrados. Entonces esta reforma va contra ellos porque les van a quitar también la mitad del sueldo, va a una reducción. El problema es que el artículo 94 de la Constitución te dice que no puedes quitarle el salario a ellos cuando estén en funciones. ¿Esto qué va a dar? Pues ya va a dar una serie de pautas para los amparos. ¿Dónde está mal publicada la ley? Primero que nada, el Senado de la República no tiene la facultad constitucional para haber mandado la ley al Diario Oficial de la Federación. Tiene que ser el presidente de la República y luego el secretario de Gobernación. Desde ahí ya estamos mal. ¿Qué vamos a esperar? Una lluvia de amparos de parte del Poder Judicial de la Federación, porque no les puedes quitar el salario porque está en la Constitución. Aunque esta reforma sea posterior a la ley, no es retroactiva más que en beneficio, no en perjuicio. Y esto va a ocasionar pues que venga algo álgido y que venga una reforma constitucional que va a ser hasta la Corte Interamericana para que determine que no puedes bajar los salarios. Ahora, esto decía usted bien, que va a traer una serie de amparos, no solamente en el Poder Judicial, porque hay también entidades autónomas o algunos otros funcionarios, y aquí parte de la discusión es qué tanto es un buen salario o a qué tanto, por ejemplo, funcionarios que son que tienen conocimientos particulares específicos en materias complejas y complicadas, y hablamos de temas, por ejemplo, de energía, de temas financieros, que son sumamente complejos, deben de ganar estas cantidades cuando, por ejemplo, en el mercado laboral, en la iniciativa privada, pues son sueldos cotizados, es decir, donde hay gente muy competitiva. ¿Cómo va a afectar esto? Yo creo que bastante. Recordemos también que aquí ha habido algo que no se ha respetado. Los funcionarios públicos que deberían de no entrar en funciones o ponerse al servicio de particulares, luego lo ponen en despachos o trabajan para empresas transnacionales porque tienen toda la información. Eso también se debe de regular, aunque esté en la Constitución no lo respetan. Tocas un tema muy importante en lo que nosotros llamamos, o lo que se llama el proceso de la Federación, que le han llamado mano de obra especializada, ¿no? Por ejemplo, un magistrado, un juez, que son gente que toman cursos toda la vida para poder impartir justicia. Se va a quitar parte de esa imparcialidad. Recordemos que en los 70s los jueces y los magistrados daban clases o hasta vendían libros para poder completar el salario. Se hizo la reforma para que no hicieran esto, para que no influyeran su autonomía. El problema es que en este momento la Corte está demasiado desprestigiada. Y entonces, en lugar de que el pueblo la apoye, pues no la está respaldando. No vayamos tan lejos, un ministro de la Corte le acaba de dar al presidente Peña Nieto un amparo para que no lo molestes. En Chihuahua, no lo molesten en Chihuahua. Entonces, ese es el problema. Ahora, aquí también fue un tema importante que se tocó las pensiones de los expresidentes. Yo creo que es un tema interesante, porque yo sí no estoy de acuerdo que se les pague a los expresidentes, pero también yo lo que creo que se debe de hacer, más que bajar el sueldo, es quitarle las prestaciones a las direcciones. Por ejemplo, hay direcciones donde tenías 3 choferes, carros blindados, guardaespaldas, teléfonos, y digo, ese tipo de cosas suntuosas sí se deberían de quitar. Yo no estaría de acuerdo en afectar al salario, pero sí quitarle prestaciones suntuosas. Por ejemplo, para que tengas una idea, hay subsecretarios que tienen hasta $7 millones de pesos para viáticos. Pues imagínate qué es eso. Y nuestro es parte del salario, sí, pero claro, ¿qué es lo que hace? Pues ahí se compensa, ¿no? Esa es la realidad. Que justo hacia allá va mi siguiente pregunta, doctor. El artículo 10 de esta ley dice: no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decretos legislativos, contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. ¿Qué es lo que contempla esta ley y cómo funcionaría, cómo podría modificarse? El asunto es que están regulando lo que antes no se regulaba, que los famosos bonos, los bonos de despedida que se daban, ¿no?
que decían, no, pues ya te vas a retirar y te dan tu bono de despedida. Ellos ya están regulando que eso no se permite, los bonos no están permitidos en la Constitución ni en la ley, pero vamos, no estaban, ahora ya están, entonces ya se prohíben. Como antes no estaban en la ley, eran a discreción. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acaba la discrecionalidad de esto y ya te dicen que no va a haber más monumentos que los que tengas en la ley, que así debería haber sido, ¿no? Sin duda alguna hay cosas buenas y malas, ya lo decía usted, por ejemplo, algunas prestaciones, si eran funcionarios públicos, pues en teoría si existe claro. el ISSSTE, debiesen atenderse Sí, en el sí, ISSSTE sí. y no tener, en teoría, y ese es el mundo ideal. También, por ejemplo, en el caso muy particular de las pensiones expresidentes, a mí me gustaría que nos ayudara a ponernos en contexto, porque también hay que ubicarlo en su justa dimensión, hay que decirlo, expresidentes a pensiones, pues en realidad me parece que nada más eran dos, porque estaba Luis Echeverría y Fox, que decía que sí vivía de ello, porque en el caso muy particular del expresidente Zedillo y del expresidente Calderón, pues donaban sus pensiones. En realidad no era que ellos vivieran de esas pensiones, sino que las donaban a actos de caridad o beneficencia al final del camino. ¿Y cuánto impacta eso en realidad en las finanzas públicas? En la finanza pública no impacta. Lo que impactaba era el séquito que tenían de seguridad del Estado Mayor Presidencial. Recordemos que 14 personas los cuidaban. Imagínate el gasto de 14 personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No se iban por la pensión, se iban por todo el complemento que tenía el presidente, porque le pagaban gastos, le pagaban y que a algunos unas de ellos rentas. concluyen su mandato en una edad laboral todavía. Claro, pues digo, muchos, pues digo, Zedillo, por ejemplo, pues trabaja en Estados Unidos, para transnacionales. O sea, que se podría donar incluso parte de su salario claro, acá. sin problemas. Ganan 15 veces más lo que le quitaron de aquí, esa es la realidad. Bueno, pues doctor Óscar Valdés Ramírez, abogado constitucionalista, muchas gracias por A acompañarnos. ustedes muchas gracias, muchas esta gracias. mañana. Gracias. Que tenga un excelente día.